Sergio. Y después de una semana, ya hoy es día viernes, qué mejor que tener un festín con la palabra del Señor, ¿verdad? Y para esto, pues, he preparado un tema para que lo estudiemos esta tarde-noche. Es un Dios. Me encanta esto porque la vida espiritual de la iglesia, la vida espiritual o los ministerios de la iglesia, o la vida espiritual, individual de cada creyente o hijo de Dios, nunca va a ser más alta que el concepto del Dios en que cree. Nunca. Usted tiene que saber, así como yo, quién es el Dios en que creemos. Y si sabemos al Dios que hemos creído, el cual es nuestro Padre, nuestro Señor, no hay límite para nuestro crecimiento espiritual. A una señora se le hizo esta pregunta. Ella venía de la iglesia y una persona le hizo esta pregunta. ¿En qué cree usted? ¿En qué cree usted? Y entonces la señora le respondió, porque no quería tanto: yo creo en lo que cree mi iglesia. Entonces la persona quería sacar más información. ¿Y en qué cree su iglesia? Mi iglesia cree en lo que yo creo. Y bueno, entonces dígame, ¿en qué cree su iglesia y usted? Nosotros creemos lo mismo. Al final nunca dio una respuesta. La verdad es que cuando se nos hacen preguntas para confrontar nuestra fe, para hablar acerca de al que llamamos Padre, para hablar inclusive de nuestros hijos cuando nos preguntan, ¿cómo es Dios? Papá, mamá, ¿cómo es Él? Nuestras evasivas o nuestras respuestas no le satisfacen. Y allí es cuando vienen estas preguntas. Si es que usted no se ha hecho estas preguntas, hermanos, yo creo que sí se las va a hacer o ya se las ha hecho. Cualquier cosa que valga la pena depende de su comprensión y la mía de Dios. Cualquier cosa que valga la pena depende de su comprensión y la mía del Dios en que creo. Si no, ¿qué sentido tiene? Es ahí donde viene una conclusión lógica, hermanos. ¿En qué usted y yo tenemos depositada nuestra fe? ¿En qué usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos depositada nuestra fe? Pues la respuesta que late en nuestros corazones es que nuestra fe está depositada en el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Pero entonces, ese Dios Todopoderoso en el cual usted y yo hemos depositado nuestra fe, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Esas son preguntas que nacen en la mente y en el corazón de cada ser humano. Y más en la mente y en el corazón de aquella persona que un día entregó su vida al Señor. Si usted no puede responder a eso todavía, entonces no sabe la dirección que está tomando. Y raya su actitud, su manera de hablar y su manera de proceder a la de un fanático que adora o que sirve a lo que no conoce. Pero ¿y por qué lo hace? No sé, porque los demás también lo hacen.
Hermanos, como hijos del Señor debemos estar bien sabidos el Dios al que adoramos. Tenemos que entender que Él debe ser adorado con el espíritu, pero también con el entendimiento. Esa es una realidad. ¿Acaso que no importa su edad? Si usted es un niño o es una persona adulta como yo, o es una persona mayor o es un anciano, ¿qué sucedería si hoy usted estuviera en la presencia del Señor y si Dios abriera el velo y le permitiera verlo a Él? Pudiese decirle, si usted es un niño, quiero visitar a mi perro que ya murió y luego después ir a visitar a mi tío. O quizá usted podría decir, Señor, quiero ver al Señor Jesucristo y quiero preguntarle todas aquellas preguntas que mis padres y los ancianos no han podido responder satisfactoriamente. Podría también decirle, Señor, quiero que me enseñes tu palabra, la Biblia. Quiero entenderla más y más. O usted también podría decirle, Señor, quiero estar aquí en tu presencia y adorarte, no dejar de adorarte, porque tú lo mereces. Pero cada una de estas reacciones podría parecer buena. Pero hermanos, la palabra del Señor declara cómo es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Podemos hacernos imágenes de cómo es el Señor, pero la palabra del Señor declara los atributos benditos de nuestro Señor. Y es importante pensar en esto, porque hoy en día hay muchas personas que están diciendo, adoramos al mismo Dios, pero hay un solo Señor. ¿Cuántos dioses hay? Solamente uno. Solamente hay un Dios verdadero, uno nada más. Esa realidad debe ser palpable en nuestra vida. Así como a usted le pueden preguntar, ¿cuántas capitales tienen los Estados Unidos de Norteamérica? Tiene una. Tiene una. Pero hoy en día muchas personas y muchas herejías han salido de esto, que dice, adoramos al mismo Dios, solamente que de manera distinta o con nombres distintos. Significa que usted puede decir que la capital de Estados Unidos es Washington, pero usted le nombra Connecticut. Son dos cosas completamente distintas. Son dos lugares diferentes. Usted no puede decir que adora al único Dios verdadero y llamarle como le llaman las otras religiones. Y decir, todos adoramos al mismo Dios. No es cierto. El Dios de la Biblia es único. Al Dios que adoramos es único. Y solamente es entendido por medio de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Ahora quiero invitarle a leer el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Al versículo 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El Señor nos bendiga con su palabra. Oremos. Señor, estamos delante de tu santa y bendita palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Nos ayude, Señor, a comprender y que nuestro ser interior, todo nuestro ser, sea edificado por medio de ella. Señor, necesitamos entenderte. Necesitamos conocerte tal y como tú eres. Padre, gracias te damos por este momento. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es importante ver este pasaje de la Escritura. Es uno de los más importantes de la Escritura. Toda la Escritura es importante, pero este es uno de los más importantes. Aquí suceden cosas y el Señor revela cosas que no revela en otra parte de la Escritura. Y aquí el profeta Isaías tiene una visión. Y la visión que tiene no es nada más y nada menos que del Señor. En el capítulo 6, versículo 1, dice que esto fue un acontecimiento muy fuerte para Isaías. Isaías tenía un rey, y este rey acababa de morir, el rey Usías. El rey Usías acababa de morir, y seguramente para Isaías fue algo muy impactante. Uno de los reyes de Israel más conocidos. Quizá Isaías había puesto muchas esperanzas en este hombre, pero de repente este hombre muere. La esperanza de Israel muere, según los ojos físicos. Pero Isaías, el profeta, ve una visión y él le impacta tanto esto. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está hablando acerca de la majestad y la gloria del Señor. Hermanos, este es uno de los capítulos de la Biblia más hermosos. Hay textos y textos. Los eruditos escriben sobre él. Muchos hermanos han predicado sobre este texto, porque es uno de los más hermosos, pero siempre tiene riqueza. Y aquí vemos cómo Isaías tiene esta visión del Dios santo y sublime. Y dice que estaba sentado sobre un trono alto, alto y sublime. Este Dios es único. Es único. Y aquí vamos a ver, hermanos, por cuestión de tiempo, algunos de los atributos que Isaías ve en su visión cuando ve al Señor sentado en ese trono alto y sublime. Vamos a mencionar 3 atributos del Señor. Y dice así, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Escuche bien. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Y aquí Isaías nos da a conocer algo importantísimo, un atributo importantísimo del Señor. Primero,
escucha la voz del que está sentado en el trono. Dice, ¿a quién enviaré? Y eso usted lo escucha en singular. Es una sola voz. ¿A quién enviaré? Pero luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Aquí Isaías nos da algo maravilloso, uno de los atributos hermosos del Señor, su Trinidad. Y esto es algo muy delicado, porque los testigos de Jehová no creen que Dios es uno en tres personas. Porque tampoco los mormones creen que Dios es uno en tres personas. Y tampoco los mahometanos o los que adoran a Mahoma, que dicen creer en un solo Dios, tampoco creen que Dios es uno en tres personas. Y también nuestros amigos los judíos. Ellos consideran esto una herejía. Y se valen de un versículo en Deuteronomio, que ellos repiten, los judíos devotos repiten estos dos versículos a diario, algunos de ellos varias veces al día. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 y 5. La palabra del Señor dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos se valen de este versículo y dicen, Jehová es uno. Ahora, pero usted le pregunta a un cristiano y usted le dice, ¿qué es la Trinidad? A ver, descríbame la Trinidad. Y entonces usted podrá encontrar a creyentes en Cristo Jesús que dicen, ¿quiénes componen la Trinidad? Entonces dice el creyente, Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Error. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno solo en tres personas. El versículo 8 de Isaías, volvamos, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y esta palabra, la voz del Señor, está hablando acerca de un calificativo que es único, que solamente se usa para el Señor Adonai. Está hablando acerca de el nombre del Señor, el Altísimo. Pero este nombre que se le da habla acerca de una pluralidad. Pluralidad. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Usted puede encontrar la Trinidad desde el inicio de la creación. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Si usted tiene acceso, hermano y hermana, a adquirir una Biblia o un texto del original, usted puede encontrar esta palabra. Dice versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra en el original, cuando se refiere a Dios, es Elohim.
Usted puede ver esta palabra también, no refiriéndose a Dios, sino refiriéndose a una pluralidad, cuando usted ve a los serafines. Versículo 6 del capítulo 6 de Isaías. Dice, y voló hacia uno de los serafines. Puede ver también en el original, como cuando está escrito que termina en im, Elohim. No refiriéndose a Dios, sino que la palabra serafines termina en im, refiriéndose a que hay una pluralidad, hay varios. Pero usted encontrará hoy en día que varias doctrinas que dicen que la Trinidad no existe, que es un invento. Pero Isaías aquí ve al Dios Todopoderoso en las alturas, 3 personas y un solo Dios. El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y cuando usted ve también esto, ¿a quién enviaré? Se está refiriendo a uno, pero que simboliza una pluralidad. Esta palabra en el original usted también la encuentra en ciertos libros del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 2, versículo 24, refiriéndose a una pluralidad. Dice así el Señor, refiriéndose a la pareja que Él acaba de crear, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se está refiriendo a una persona, una unidad en 2 personas. Usted puede encontrarlo en el capítulo 11, versículo 6, que se usa esta misma palabra en el original, en el antiguo, donde está escrito esta palabra del Señor. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis 11, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Usted está viendo ahí? Hay muchas personas, pero todos están juntos en un solo pensar. Y entonces el Señor se está refiriendo ahí al pueblo cuando está construyendo y está desobedeciendo al Señor y está construyendo un templo de adoración pagano. Y entonces el Señor ve el corazón y la mente de las personas. Dice, he aquí el pueblo es uno. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Está hablando en singular, pero es la misma palabra que se refiere que están juntos en esto. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios trino. Es una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero hay algo que confunde al pueblo judío y dice, ¿cómo si Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces esto es una herejía. Pero esta es la manera en que vino nuestro Señor. Y sujetándose al Padre, Él le llama Padre a Dios Padre. Y sujetándose al Dios Espíritu, Él se hizo siervo. Aquí. Pero es uno de los miembros de la Santa Trinidad. Un solo Dios. Y es por eso que adelante Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, el Señor Jesucristo, Dios Hijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me conoces? ¿No sabe Felipe que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? El Padre y yo uno somos. Y es por eso que usted lo ve al leer los evangelios, cuando la gente, cuando reconoce su majestad, le adora y el Señor Jesucristo recibe la adoración.
Él no le dice levántate. El Señor Jesucristo recibe la adoración de las personas porque Él es Dios. Pero este es un concepto, hermanos, y yo sé que esto es básico. Y quizá usted ya lo sepa, pero debe recordarlo. Y quizá usted joven, quizá no lo entendía bien, pero debe entenderlo. Porque el Dios en el que usted cree y ha puesto su confianza no es el mismo Dios que adoran los de Mahoma. No es el mismo Dios en el que creen los testigos de Jehová. No es el mismo Dios en el que creen los mormones. El Dios de la Biblia es un Dios trino. Y Isaías aquí está muy triste en ese momento porque muere su rey amado, pero él ve al rey de los cielos. Él ve al rey sublime y el Señor le da a conocer que Él está en control de toda la situación. Porque si hay un rey que nunca muere y es eterno y es por las edades, es nuestro Señor Dios de los ejércitos. Hermanos, en medio de este alboroto, de esta presión del mundo, esto da paz en el corazón de un creyente. El saber que nuestro Dios y la naturaleza de Él es bendita. Y Él se da a conocer en la Escritura. Él no esconde nada. Él da a conocer toda su naturaleza en la Escritura. Él dice, por medio de Dios Hijo, escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Quizá este sea el único día en el que usted abrió su Biblia. Espero que no. Pero si cada día usted de esta semana ha abierto su Biblia y ha tenido comunión con el Señor, esta verdad le llena de gozo. Esta afirmación de este Dios trino le llena de gozo. Porque, hermano, usted y yo no venimos aquí para escuchar un mensaje, sino para encontrarnos con el Señor. A eso venimos. Sabemos que cada vez que abrimos la palabra del Señor, nos encontramos con Dios. Si no, esto no es más que lectura aburrida. Pero nuestro Dios se da a conocer aquí por medio de esta visión a Isaías como un Dios trino. Veamos el siguiente atributo del Señor. Isaías, volvamos a Isaías. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué cree esto, hermanos? Ninguno de los atributos del Señor se repite con mayor pasión y énfasis, gracias hermana, que este atributo del Señor, su santidad, habla acerca de lo importante que es. Si pudiésemos juntar todas las palabras y caracterizar cómo es nuestro Dios, diríamos que es santo, su santidad es infinita, es bueno, es santo, es justo. Un hermano dice, Isaías acaba de ver la Trinidad y acaba de escuchar que los serafines están diciéndole a cada uno de ellos, Dios Padre, tú eres santo. Dios Hijo, tú eres santo. Dios Espíritu Santo, tú eres santo. Daban voces el uno al otro repitiendo esto con gran afinidad y con gran emoción.
¿Y qué es la santidad, hermanos? ¿Qué es la santidad? La santidad es el carácter interno de Dios. El carácter interno de Dios, de esa bondad perfecta que Él tiene. El carácter interno de una bondad perfecta, santa y justa que Él tiene. ¿Qué significa esto? Que Él ama todo lo que sea bueno, pero aborrece todo lo que es malo, todo aquello que es perverso, todo aquello que es diabólico y que hace daño. Él aborrece esto. ¿Comprendemos que nuestro Dios es un Dios santo, hermanos? Que es uno de los atributos más sublimes y solemnes, los cuales su palabra repite una y otra vez. ¿Se acuerda que le dije al inicio que ningún creyente en Cristo Jesús tiene un mayor nivel espiritual que el que tiene de su comprensión del Dios en el que adora? Usted debe entender que Dios es un Dios trino, pero que Dios es un Dios santo. Su santidad es perfecta. Y que, ¿cuál es la regla de medir la santidad para el Señor? Es su carácter moral y sus leyes divinas y santas. La palabra de Dios y la ley de Dios, la cual declara cuáles son las cosas agradables para el Señor, que traen bien, que es digno de honra, que es digno de pensar. Pero usted y yo podemos pensar en algo. Yo voy a hacer lo que a mí me venga a la mente. No me importa romper la ley del Señor. Quiero decirle, desde el momento en que usted y yo ponemos en nuestro corazón romper la ley del Señor, nosotros somos los que nos rompemos. Es como si usted se subiera a un edificio de 100 pisos y usted diría, yo quiero vencer la ley de la gravedad, tirarme desde aquí y romper la ley de la gravedad. Desde el momento que usted se tira, cuente que ya está roto. Y lo que van a recoger de usted son pedazos abajo. Usted no va a romper la ley de la gravedad. La ley de la gravedad lo va a romper a usted o a mí. Así es la ley del Señor. Cuando decidimos ir y romper la ley del Señor, es la ley del Señor que nos rompe a nosotros. No podemos irnos del lado de lo malo, porque Dios jamás estará del lado de lo malo, jamás. Él es santo, santo, santo. Su justicia no le permite hacer el mal, y Él está en contra de todo aquello que es malo. Nosotros lo encerramos en una sola palabra: pecado. Cometió un error. No, usted rompió o yo rompí la santidad de la ley del Señor. Pequé contra el Señor. Porque la norma, o sea, el estándar de excelencia es el Señor. El Señor jamás estará a favor de algo perverso, de algo malo. Y Dios castigará la maldad. ¿Estamos conscientes de ello, hermano? Si estamos conscientes de ello, entonces nuestra conciencia de esta realidad nos permite pensar en una cosa, en que estamos todo el tiempo delante de la presencia de un Dios santo, el cual se va a ver obligado a castigarnos si nos pasamos del lado del mal. Si usted y yo decidimos desobedecer y pecar contra el Señor y su ley, que es santa, buena y agradable,
entonces el Señor se va a ver en la obligación que como Padre debe de disciplinarnos. Algunos, la disciplina puede llegar hasta la muerte. Hasta la muerte. Usted lo puede ver en la Escritura, varios testimonios que el Señor deja escritos como un mensaje de advertencia para nosotros. Es al igual cuando usted llega a un sitio de construcción o un sitio donde hay peligro y ve una instalación eléctrica y ahí le dicen alto voltaje, no toque. ¿Está consciente entonces que nuestro Dios es un Dios santo? Mire, si usted lee el capítulo 5 de Isaías, Isaías ha estado diciendo 5 ayes. Está diciendo, ay de este pueblo, ay de este pueblo. Pero cuando Isaías está enfrente del Señor, usted mira cuál es su reacción. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él está consciente como hombre y hombre pecador que la santidad de Dios exige el pago por el mal. Dios es un Dios santo. Y su santidad da lugar a la justicia. Y la justicia no es más que darle a la persona lo que merece. Y la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, conociendo esta realidad y esta visión que Isaías tiene de Dios y de su santidad, nos llama a reflexionar acerca de nuestras actitudes, de nuestra forma de hablar durante esta semana. No se vaya dentro de un mes, váyase en esta semana. Nuestra forma de pensar, los planes que ya tenemos hechos y que el Señor lo sabe. Entonces, ¿en qué Dios usted cree? ¿En un Dios de bolsillo? ¿Donde usted lo puede sacar cada vez que vaya y ponerle una vela? Ese no es nuestro Dios. En un Dios donde se puede arrodillar, poner una mantita en el piso y mediante un grupo de oraciones usted convencerlo de que no hizo mal, aunque sí lo está haciendo, sabiendo que el Señor jamás tendrá por inocente al culpable. Y Él aborrece una cosa, la hipocresía. Él no se agrada de la hipócrita. Es por eso que le dije, su crecimiento y mi crecimiento espiritual no va más allá del Dios en que creemos. Su Dios y el mío, el Dios de la Escritura, es santo. Y la palabra del Señor declara, sed santos porque yo soy santo. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos. Hermanos, vale la pena pensar en esto. Hace algunos días me tocó llevar a un compañero de trabajo y entonces, a raíz de los coritos en el vehículo, pues ella preguntó y dijo, ¿usted qué es? ¿Y en qué cree? Yo no creo en la Biblia, yo creo en la Torá. ¿En qué Dios cree usted?, me dijo ella. Pero entonces, hermanos, fue fácil para mí responderle. Yo creo en el Dios Trino. Yo creo en el Dios Santo que castiga el pecado y la maldad y que dará restitución al impío. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Hoy en día eso no está de moda. Hoy en día está esa doctrina diabólica de la inclusión general, donde todos somos y adoramos al mismo Dios. No, hermanos. Dios ama al pecador, pero jamás estará
a favor del pecado. Grábese esto. Dios ama al pecador. El testimonio de esto es la cruz del Calvario. Pero jamás estará a favor del pecado. Y como hermanos en Cristo, quiero decirle, si el Espíritu le redarguye acerca de algo, Dios le ama a usted como su hijo, pero jamás estará de acuerdo con sus actitudes pecaminosas, porque Él es un Dios santo, su naturaleza es santa. Y hay una parte del Señor que mora permanentemente en usted y en mí. Dios Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Dice que cada vez que ofendemos y rompemos por alguna razón la ley del Señor, el Espíritu Santo se contrista. Porque es una ofensa directa al corazón de Dios. Y es que en nuestro caso, hermanos, es más descabellado, porque cuando usted peca contra una persona que no está, no hay problema. Pero cuando usted peca contra una persona y teniéndole enfrente, es mucho más malo. Porque se está haciendo consciente del mal. Y es por eso que Isaías reconoce su indignidad delante del Señor y ha estado acusando al pueblo, pero esta vez cuando ve la santidad perfecta del Señor, ve su carácter interno, su moralidad, su perfección, dice: ay de mí que soy muerto, soy un hombre inmundo de labios. Por cuestión de tiempo, vamos a pasar a la siguiente. Isaías identifica algo más. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y aquí que no solamente lo ve, Isaías lo experimenta en esa visión. Ve que su indignidad, su pecado, le imposibilita de estar enfrente de un Dios santo y sobre todo vivo delante de un Dios santo. Yo no sé, hermanos, cuando usted esta mañana o esta noche cuando se vaya a acostar, ¿de qué manera usted expone delante del Señor todo lo que usted hizo durante el día? Y si cometió algún pecado o muchos pecados. Señor, perdóname porque tú sabes que yo soy así. ¿Qué es esa postura? ¿De qué está consciente? ¿Hay arrepentimiento? ¿Cuál es la postura de un creyente en Cristo Jesús? Es dolor porque le falló al Señor. No es miedo por el castigo, es dolor porque le falló a su Señor. Y esto es lo que siente aquí Isaías. Tiene mucho dolor y sabe que va a morir y que el pecado mata. Y es por eso su expresión de ay. Él se maldice a sí mismo. Ay de mí. Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo está diciendo aquellos ayes en contra de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Está diciendo: malditos sois. Y aquí Isaías, en el capítulo 5, ha dicho ayes en contra del pueblo. Pero cuando está enfrente del Señor, el único ay y la única maldición que puede decir es en contra de sí mismo. Hermanos, ay de nosotros si nosotros somos prestos para condenar a los demás y no miramos nuestro propio pecado. Si somos tan fáciles para juzgar a los demás y los errores de los demás y los pecados de los demás, pero no consideramos la viga que tenemos enfrente de nuestro propio ojo.
nuestra actitud de arrepentimiento delante del Señor, ya sea en la mañana o en la noche o en el momento que usted y yo pecamos, debe ser de conciencia y de responsabilidad personal. No debe ser como la de aquel fariseo. Te doy gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque no soy como este. Dice el Señor, ¿quién salió de ahí justificado? Bueno, aquel publicano estaba inclinado con su rostro en tierra y decía, ten misericordia y sé propicio a mi pecador. Y dice el Señor, ¿quién fue el que salió justificado? Hermanos, hay que ser conscientes de nuestra sensibilidad al pecado, porque la santidad de Dios es absoluta. Si no, ¿a qué Dios usted está adorando? ¿A qué Dios está sirviendo? Pero Isaías descubre ahí otro de los atributos que el Señor revela. Dice que a pesar de su indignidad, el Señor hace algo por él. Y lo que hace es hacerle ver que Él es el Dios Salvador. Él es su Dios Salvador personal. Ve aquí, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿A qué se refiere este altar? Acuérdese, el Señor está haciendo allí una visión a Isaías, y en esta visión él ve un altar del sacrificio. El altar del sacrificio no es más que el altar donde se ponía la ofrenda de expiación por el pecado. Y la ofrenda que se ponía sobre ese altar, y la sangre de esa ofrenda era rociada gota a gota y caía sobre los carbones y era consumida. A eso se está refiriendo, ese altar del sacrificio. Y este serafín toma un carbón encendido donde se había consumido esa sangre por el pago del pecado. Y dice que lo pone y toca, ¿qué dice? Versículo 6. Tomó del altar con tenazas. Y versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Este es el Dios en el que creemos, un solo Dios. Está hablando y no es más que, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí le está llevando y hay una visión del futuro cuando el Cordero de Dios va a ser llevado a la cruz. Su sangre va a ser derramada sobre ese altar del sacrificio. El Dios en el que creemos muestra que Él es propicio a mis pecados y que es necesario que alguien muera por usted y por mí. Pero eso no es lo que creen las demás gentes. Todos adoramos al mismo Dios. No es cierto. Si ese Dios que dicen creer no presenta a Jesucristo como el sacrificio perfecto, muerto en la cruz del Calvario, resucitado al tercer día, y como Dios, entonces ese no es el Dios en el que creemos. Hermanos, estas son verdades básicas, pero tenemos de tenerlas frescas en nuestra mente. Isaías tiene esta visión y él está confundido y muy triste porque se acaba de morir el rey, hay inestabilidad. Y la historia marca que después de la muerte de Uzías, Israel cayó en un decaimiento espiritual, moral y también destrucciones continuas después de la muerte de este rey. Esta tierra y su sistema, este mundo se puede caer en pedazos, pero hay algo que siempre es eterno y constante, nuestro Dios. Hermanos, no sé por qué esté pasando usted, pero quiero que el Señor
le haga consciente por medio del Espíritu Santo a su vida. El Dios en el que usted cree es un Dios trino maravilloso. Ha estado haciendo las cosas bien desde el inicio de la creación. Ve usted en Génesis, dice la tierra, el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Señor, por su palabra, constituyó el universo y ha hecho todo bien. Pero también es un Dios santo que reconoce la injusticia y castiga el pecado. Si ustedes y yo somos conscientes de ello, nuestra actitud va a ser alejarnos del pecado y de todas aquellas actitudes pecaminosas en contra de nosotros mismos, en contra de nuestros semejantes o nuestro prójimo y sobre todo en contra del Señor. El Dios en el que nosotros creemos, hermanos, es aquel que entregó su vida en sacrificio para ser propicio a nuestra maldad. Esa es una hermosa verdad. Vea, y dice aquí, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, una vez que, ¿qué pasa? Viene Cristo a nuestra vida. El Señor, ¿qué hace? Dice, hace una pregunta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es por eso, hermanos, que no reconozco un hijo del Señor que no esté predicando y hablando de lo que el Señor hizo en su vida. Un hijo del Señor que no predica el Evangelio, que no está ansioso de compartir dónde puede hallar el agua viva a otra persona, es un hijo del Señor que no está consciente del Señor en el que cree. Y un hermano dijo, si su religión no cambia su vida, pues cambie de religión. Este es el único Señor que puede cambiar la vida de una persona. Es como si usted tire una copa sobre un piso de concreto e intente armar después ese montón de pedazos. Lo que va a conseguir es cortarse las manos y nunca va a quedar igual. Nadie, al igual que esa copa de cristal, nadie puede armar y volver a ser un corazón hecho pedazos como el del ser humano. Nadie. El pecado hace un muy buen trabajo, destruye la naturaleza del ser humano y le obliga a volverse un esclavo. Solamente por medio de este acto de manifestación de este atributo salvador del Señor, el Señor le declara a Isaías que es necesario que él nazca de nuevo. Aquí usted ve un hombre que está ya condenado en el versículo 5. Dice, ay de mí que soy muerto, estoy muerto. Pero usted ve aquí, en el versículo 8, heme aquí, envíame a mí. Hermano y hermana, siendo consciente usted del Dios en el que usted cree, vale la pena sentirse orgulloso de ese Dios en el que usted y yo creemos y testificar y hablar de su mensaje de salvación a los perdidos de este mundo. ¿A cuántas personas en esta semana el Señor le puso a la par para que usted fuera directo al grano y predicar el Evangelio? ¿Y a cuántas personas no fue capaz usted de identificar? Porque ha perdido el enfoque, porque ha perdido y ha puesto su confianza, así como la confianza de Isaías estaba allí, y fue necesario que el Señor le manifestara su visión de Él como el Rey glorioso. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios salvador, Dios es un Dios trino, que se ha manifestado a nosotros en estos últimos tiempos.
¿Y sabe qué? Ese Dios Salvador, el día ni la hora nadie lo sabe, pero un día va a regresar y ese día podría ser hoy. Es necesario que el Señor nos encuentre trabajando, hablando acerca de la palabra del Señor. Dice, pero yo no consigo muchas personas, no soy muy sociable. ¿Y qué de sus hijos? ¿Qué de su familia? ¿Qué de su familia? No tengo mucho desenvolvimiento. La palabra del Señor está viva. Lea la palabra del Señor, léaselas. Es importante entender esto, hermanos. Si no, ¿cómo está viviendo usted? ¿En qué tipo de Dios está creyendo? Porque el Dios de la Biblia es completamente diferente al Dios permisivo y al Dios que no le importa la vida humana. Dios se interesa personalmente por cada una de las almas que viven en este mundo. La prueba de ello es la cruz del Calvario. El Señor, Dios Todopoderoso, puede hacer de los amigos que no conocen el Evangelio una nueva criatura. Él no quiere reformar a las personas, Él quiere hacerlos nuevas criaturas. Les dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Y así es necesario, hermanos, que nosotros, así como el Señor puso ese carbón encendido en nuestra alma cuando decidimos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor, pusimos a sus pies sus pecados, nuestros pecados. Le dijimos, Señor, donde tú vayas, yo iré. Eso es lo que está diciendo usted. Es lo que le dijo a usted al Señor. Lo que tú me digas, yo diré. Lo que tú me digas, yo diré. Pero ¿qué tanto es realidad en nuestra vida, hermanos? Ningún hijo del Señor tendrá mayor nivel espiritual que el Dios en el que cree. Isaías, hay un antes y un después de esto. Hay un antes y un después que conoce al Señor. Y estos atributos que Él le manifiesta. Nosotros tenemos una gran bendición. Usted y yo podemos leer estos atributos escritos aquí. Usted lo puede consultar cada momento de su día. Todos los días, si usted quiere. Y como le dije, espero que esta no haya sido la primera vez que usted abre la Escritura aquí, una vez que viene. Porque si no, se está perdiendo del Dios de la Biblia. Se está perdiendo de este deleite. Un día nosotros, hermanos, vamos a estar delante de ese gran Señor. Y vamos a rendirle cuentas. Necesitamos estar ocupados en su gran comisión. Pero para hacerlo y estar motivados, necesitamos conocerle a Él cada día más. Ese es el mensaje, hermanos. Un Dios. Y ese Dios tiene que llenar su vida y la mía. Si no la llena, indiscutiblemente se llenará de otras cosas. Y esas otras cosas, quiero decirles, son pecado. Todo aquello que no procede de Dios y que no se hace con fe es pecado. Todo aquello. Hermanos, entonces, ¿hay motivos para lamentarse? No. Hay motivo de gozo, porque este Dios vivo, este Dios santo está aquí con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por darnos el privilegio, Señor, de leer tu palabra, porque sabemos y podemos descansar en ti. Señor, no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de llorar, o de sentirnos tristes o acongojados o sin esperanza. Señor, nuestra esperanza eres tú, nuestra alegría eres tú. En tiempo de angustia tú nos consuelas. En tiempo de desesperación, Señor, tú eres nuestro castillo fuerte. Señor, si tú no hubieses estado con nosotros, ¿dónde estaríamos? Gracias, Padre, por venir aquí y por vivir una vida santa y por padecer en la cruz del Calvario y ser nuestro Salvador. Señor, reconocemos, y nuestra alma lo sabe bien,
que tú eres nuestro todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, está pasando por un momento de necesidad, si hay un pecado, Señor, que saben que está allí y no quieren dejar, Señor, ayúdalo. Padre, sé propicio a su necesidad. Señor, aparta todo aquello que ha puesto división entre tú y nosotros, porque nuestro deleite, nuestro gozo continuo eres tú, Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey prometido, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Tu palabra es un gran alimento para nuestro espíritu. Conforta, Señor, cada uno de los corazones de mis hermanos y renueva, Señor, ese deseo de acercarse a ti, a ese trono alto y sublime donde tú estás, a esa presencia santa, a ese Dios redentor que se complace, Señor, en tener comunión con nosotros. Tú eres bueno, Señor, gracias por ser así. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.